ya lo saben, ¿no? Esto de aquí es para hablar acerca del estadiaje del tumor, el estadiaje. Y esta es una clasificación más o menos nueva de estadiaje, porque paran variando, ¿no?, las clasificaciones, pero esta es más o menos la última. Entonces se basa en T de tumor, N de metástasis ganglionada, no metástasis del tumor, sino metástasis a ganglios. N es de nódulo, nódulo ganglionar, quiere decir N. Y M si es de metástasis a distancia, ¿no? M ya es metástasis del mismo tumor a distancia, ¿no? A otra distancia, a larga distancia, como dice acá. Entonces, miren, se puede clasificar así, en T, N y M, ¿no? La clasificación T, N, M. Por ejemplo, carcinoma oculto es cuando tiene TX, o sea, no hay nada, solo presencia de células malignas en secreciones bronquiales, pero todavía no hay tumor en la placa. N0, que quiere decir que no hay compromiso o metástasis de ganglios, y M0, que no hay metástasis. Ese es el carcinoma oculto. El estadio 1, por ejemplo, ya se divide en 1A y 1B. Pero el estadio 1 es un estadio todavía relativamente leve, digamos, del cáncer. Porque miren, tiene T1 y T2. Tiene N0 y M0. O sea, no tiene ni nódulos en los ganglios, o sea, metástasis digo en ganglios, ni tampoco tiene metástasis a distancia. Pero sí tiene tamaño T1 y T2 de tumor. Ahora veamos qué es eso, qué es T1 y T2. T1 es cuando el tumor tiene un diámetro máximo de 3 centímetros o menos. Y T2 es cuando tiene un diámetro mayor a 3 centímetros. O sea, T1, ¿qué sería? ¿Un nódulo o una masa? ¿Ah? Les dije, a ver si están atentos. ¿Qué sería un T1? ¿Un nódulo o una masa? Un nódulo. ¿Ya? ¿Y el T2? ¿Una? ¿Qué? ¿Otro nódulo? Es una masa, que tiene un diámetro más de 3 centímetros, ya, y es masa. O sea, según el tamaño, digo, ¿no? Entonces, el T1 es un nodulito, de repente pulmonar solitario. En el caso del estadio 1A, por ejemplo, sería un nódulo pulmonar solitario, pues, ¿no? Y en el estadio de 1B ya sería una masa, pero también solitaria, porque no tiene ni ganglios, ni tampoco tiene metástasis. Entonces, es un estadio muy precoz, digamos, muy leve, ¿no? Aquí, por ejemplo, la cirugía está de elección. Si yo le saco el nódulo, le saco la masa, y no hay metástasis en ganglios, no hay metástasis regional, curativo. Por eso que el cáncer hay que detectarlo en estadio 1. Hasta en estadio 2 todavía es curativo. Miren el estadio 2. 2A y 2B. 2A tiene T1, aquí ya tiene N1, pero no hay metástasis. Y 2B ya tiene T2 y T3, o sea, un poquito más grande, pero todavía sigue con N1. Veamos que este T2 y T3. Bueno, les dije T1 menor de 3 centímetros, T2 mayor de 3 centímetros, pero miren la diferencia del T2 con el T1. El T2 es un tumor que, por ejemplo, en broncoscopía se ve dentro del bronquio lobar o al menos 2 centímetros de la carina, o sea que ya se ve en el bronquio, ¿no? En cambio, en el T1, en la broncoscopía, no se ve nada, porque es un nódulo, ¿no?, chiquitito. En cambio, en el T2 ya lo vemos en la broncoscopía. Esa es la diferencia entre T1 y T2, además del tamaño, ¿no? El T3, ¿cuál es la diferencia con el T2? Ya aquí es cualquier tamaño, dice el T3. O sea, puede ser 3 centímetros, 4, 20, no sé, lo que sea, cualquier tamaño. Pero miren, la diferencia es esto: invade pared torácica, invade diafragma, invade pleura, mediastínica, pericardio. Y no afecta a corazón, grandes vasos, tráquea, esófago, cuerpo vertebral, bronquio principal. ¿Qué quiere decir? Que invade generalmente las zonas aledañas, digamos a la pleura, al diafragma, a la pleura, a la pared torácica. Pero no invade órganos importantes, porque esa es la diferencia con el T4. El T4, miren, es un tumor también igual de cualquier tamaño, pero invade órganos importantes. Invade corazón, invade grandes vasos, invade esófago, invade tráquea, invade mediastino, no solo pleura mediastínico, sino mediastino ya. O sea, el T4 ya es un tumor invasor ya, y invade grandes vasos, grandes órganos, digo. A eso le llaman tamaño T4, que es puede ser cualquier tamaño, pero ya te invade tráquea, te invade esófago, órganos importantes. Cambio T3, también es cualquier tamaño, pero no invade órganos importantes. Solo invade más o menos la zona donde está el tumor, la pleura, el diafragma. Y miren, la pared torácica.
Les digo esto porque por ahí hay una pregunta. ¿Se acuerdan el tumor de Pancoas? Vimos el dibujo. Ese tumor está invadiendo pared torácica. Miren, porque está invadiendo ya los huesos, pues, las costillas, miren. Está invadiendo ya la pared del tórax. Entonces, ¿qué sería? ¿El Pancoas sería un T3 o un T4? ¿Qué sería? Si invade pared torácica. Un T3. Si ya el tumor de Pancoas invadiera esófago, tráquea, como vemos acá, esta tráquea de acá, esófago, tráquea, ya no sería un T3, sería un T4, porque invade grandes órganos. Pero el tumor de Pancoas, por definición, es un T3, porque es en el ápex, ¿no? Y está localizado ahí. Pero si está en el ápex, está cerca de la pared torácica, pues, ¿no? Porque está en la punta, pues ahí está ya cerca la pleura. Entonces, invade también pared torácica, y por eso es que produce el síndrome de Horner, ¿no? Porque ya invade hasta arriba, donde están los ganglios. Entonces, cuando les pregunten, el Pancoas o tumor de ápex es un tumor T3, ¿ya? Y si ya invade tráquea, esófago, ya es un tumor T4. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Bueno. A ver, luego, ¿cuándo son Ns? Por ejemplo, N0 cuando no hay problema de los ganglios, N1 cuando hay ganglios, metástasis a ganglios peribronquiales o iliares del mismo lado, ipsilaterales, quiere decir, del mismo lado. N2 cuando hay ganglios del mismo lado también, pero mediastínicos y subcarinales, o sea, un poquito más avanzado ya, ¿no? Y el N3 cuando ya tiene compromiso de ganglios contralaterales, o sea, al otro lado de la lesión. O sea, el N3 es el más feo, digamos, ¿no? Tiene compromiso de ganglios, no solo en el mismo lado de la lesión, sino al otro lado ya. Y ese es más complicado, ¿no? El N2, la diferencia con el N1 es la zona. Por ejemplo, el N1 solo es en el bronquio y en el ilio. Y el N2 es en el mismo lado, pero ya no es bronquio ilio, sino es mediastino y carina ya. Debajo de la carina, subcarinal. Entonces, esa es la diferencia entre N1 y N2, ¿no? La localización. ¿Quién es peor? El N2, porque ya está en mediastino, porque ya está en carina, en tráquea casi. ¿Cuál es mejor, digamos, entre comillas? El N1, porque solo está en bronquio y en el ilio. Entre ambos están en el mismo lado, por eso se llama ipsilateral. En cambio N3, ese es el peor, ese está fregado. El N3 ya está en el otro lado también, en el ilio, en el mediastino y además en el otro lado. Ese ya está con metástasis contralateral, o sea, ese, digamos, está más comprometido. Incluso puede tener metástasis a ganglios del cuello ya, el N3, ¿ve? Ya está peor, escalenos y suplacaviculares. Ese ya es un N3. Y por eso que el N3, si ustedes ven aquí en esta clasificación, donde aparece el N3, recién en el estadio 3B. Miren, uno es 3B, cuando ya está casi ya desahuciado, ahí aparece el N3, miren. Esta clasificación, lo importante es saber esto. Estadio 1 y estadio 2 es curativo prácticamente, con cirugía. Hasta el estadio 3A incluso podría ser quirúrgico y curativo. Estadio 3B y estadio 4 ya es solo tratamiento paliativo. Esa es la importancia de este estadiaje, ¿no? Entonces, estadio 1 y 2 son tumores localizados, generalmente no tienen casi metástasis, tienen N1 nomás. N1 quiere decir compromiso ganglionar, pero en el bronquio o en el ilio, y nada más. Y el T3, que es un poquito más grande, pero no invade órganos importantes, por eso que puede ser curativo la cirugía. El 3A ya es más o menos, porque el 3A ya tiene N2. Al tener N2 quiere decir que tiene ganglios ya en mediastino y en carina. Entonces, eso lo hace relativamente quirúrgico o no, dependiendo de la localización, ¿no? Pero el 3B ya está fregado ese sí ya tiene N3, ya tiene al otro lado ya. Además tiene T4, o sea, un tumor que invade órganos importantes. Mira, la diferencia entre 3A y T3 y 3B es el T4. T4 ya es compromiso de órganos importantes, de mediastino, de corazón, de esófago, también ya está complicado. Y el estadio 4 ya es cuando tiene NM1. Esa es la diferencia del 4 con los demás. El 4 tiene metástasis ya. Cuando ustedes dicen, ese es el cáncer estadio 4, ya tiene metástasis. A cerebro, a suprarrenal, a pleura. Generalmente hacen a pleura primero, ¿no? Sobre todo si el cáncer es periférico. Bueno, entonces para eso sirve esta clasificación TNM. Para el diagnóstico, para el pronóstico y para el tratamiento. Miren todo lo que sirve esto, ¿no? Este cuadrito. Este de aquí es para hacer un algoritmo del manejo, cómo vamos a manejar un cáncer, ¿no?
Por ejemplo, primero tenemos que tener conceptos. Concepto de operabilidad, o sea, si puede operar el cáncer, y concepto de resecabilidad, o sea, si lo podemos resecar, sacar. Operabilidad quiere decir si el paciente se puede operar, pues, ¿no? O sea, ¿esto qué quiere decir? Que tenga una buena espirometría, un buen electrocardiograma, que tenga exámenes de sangre dentro de límites normales, ¿no? Que no tenga anemia, ¿no? Que tenga una espirometría aceptable, porque voy a operar pulmón. Si yo opero pulmón, tengo que tener buena capacidad respiratoria, tengo que tener volumen expiratorio alto, ¿no? Más de 2 litros, por ejemplo, si yo quiero sacar un pulmón, BEF1 más de 2 litros para sacar un pulmón, por ejemplo. Entonces, para eso me sirve la espirometría, el electrocardiograma para predecir problemas cardíacos. Si yo tengo todo esto dentro de lo normal, digo que lo puedo operar, pero no necesariamente resecar. ¿No ven que no es lo mismo? Yo cuando digo operar, lo veo al paciente por completo. O sea, todo, como un todo, ¿no? Cuando yo digo resecar, quiero decir si lo voy a poder sacar ese tumor, porque de repente el tumor está muy difícil de acceder por un cirujano. Entonces, de repente está en mediastino. Es difícil de acceder ahí, entonces de repente no es resecable. Sí es operable, pero no resecable. Entonces no es lo mismo, ¿no? Operabilidad es verlo al paciente completo, como un todo, como una persona completa, ¿no? Y resecabilidad es ver la lesión, si la lesión está en una zona que puede ser fácil de resección o no. Entonces, si el paciente es operable, voy a ver si es resecable ahora sí. Si es resecable, tengo que pues mirar dónde está el tumor, ¿no? Para eso tengo que hacer una eco o tomografía abdominal para ver si solo está en pulmón y no se me fue al abdomen. Una TAC cerebral para ver si está en el cerebro, porque si está en el cerebro y además en el pulmón, ya para qué lo voy a sacar, ¿no? Ya digo, ¿para qué? Ya está metastásico. Una gamografía ósea para ver si los huesos están comprometidos, ¿no? Si yo veo que los huesos están comprometidos, ya también para qué lo voy a resecar, para qué lo voy a sacar. Y también una tomografía obviamente del tórax para ver, de alta resolución, para ver si está fácil de sacar o no, y por qué vía lo voy a abordar también, ¿no? Y eso es lo que sigue acá, ¿cómo lo voy a abordar? Según la localización y según pues las escuelas de cirugía, se hará una mediastinoscopía, o sea, entraré por mediastino, una mediastinotomía, o sea, que haré un corte al mediastino para entrar por ahí, o haré una toracoscopía, o sea, haré huecos al tórax para meter ahí pues los tubos con lentes para hacer una resección así por videotoracoscopía, ¿no? Entonces, de acuerdo a las escuelas, y eso ya es muy variable, se puede hacer las diferentes técnicas quirúrgicas, ¿no? De acuerdo a eso, yo diré si el tumor es resecable, y si es resecable, haré pues una resección pulmonar, ¿no? Si no existe eso, pues es irresecable, obviamente, y si no tengo una espirometría buena, un electrocardiograma bueno, es inoperable. Entonces el tratamiento será, en ese caso, no quirúrgico, pues, ¿no? En ese caso será paliativo nada más, ¿no? Entonces yo tengo un cáncer en cerebro, ya no es resecable, tratamiento paliativo, es metastásico, estadio 4. Si yo tengo una espirometría con un compromiso, ¿qué tal si este paciente tuvo tiene una fibrosis, digamos, pulmonar, tiene un BEF1 hasta el suelo, y tiene un cáncer de pulmón además que necesito resecar y operar? Imposible. No puedo sacarlo porque yo le saco ese cáncer y se muere ahí nomás, porque tiene un BEF1 muy bajo, función pulmonar muy deteriorada. Entonces ya no sería ni operable y tampoco resecable. Tratamiento también paliativo, a pesar de que puede ser un cáncer todavía localizado, ¿eh? Pero por la espirometría no puedo operar, porque el paciente yo sé que se me va a quedar en sala de operaciones. Entonces, para eso sirve este algoritmo, para ver justamente estos problemas de operabilidad y resecabilidad. Esto de aquí es para hacer el estudio de los ganglios, ¿ya? Generalmente son técnicas quirúrgicas, pero bueno, se las preguntan ustedes, están dentro de la neumología. ¿Qué hacemos, por ejemplo, si el ganglio está en una zona media o en la zona anterior de la zona del mediastino, digo? Si está en la zona media, podría ser una mediastinoscopía para ver justamente ganglios a nivel paratraqueal y subcarinal, una mediastinoscopía, porque está en la zona media, pues. Entonces entro por aquí con un mediastinoscopio, ¿sí? Mediastinoscopio quiere decir que entro hacia el mediastino con una visión, o hago un corte también, que en ese caso sería mediastinotomía como acá abajo,
Porque los ganglios están en la parte central, en la parte paratraqueal, hacia el lado de la tráquea o debajo de la carina, ¿no? Ustedes saben que la carina está acá y la tráquea está acá. Entonces, si es paratraqueal, está al costado y subcarinal está acá, es al medio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Una mediastinoscopía. Pero en cambio, si los ganglios están ya no están al medio, sino están por la aorta, por el callado de la aorta, ¿no? Por la ventana aortopulmonar, mejor hago una mediastinotomía, porque ya es más difícil el acceso. Entonces, mejor hago un corte ya no hago la oscopía, como dice acá, o la videomediastinoscopía, sino hago una mediastinotomía, un corte, porque el acceso es más difícil, porque están pegados a la aorta, están pegados al corazón, a grandes órganos, entonces ya es más difícil. Si están pegados a la tráquea, mediastinoscopía. Si están pegados a órganos importantes, al corazón, a la aorta, al callado de la aorta, mejor hago un corte, mediastinotomía, ¿sí, no? Y también puedo hacer una toracoscopía si también están en las zonas derechas. En las zonas derechas es más asequible, ¿no? En la zona ortopulmonar, paratraqueal derecha, paraesofágica, etcétera, ahí podría ser también una toracoscopía. Bueno, eso en el lado derecho. El tumor en lóbulo superior izquierdo, bronquio principal izquierdo, también, y lo mismo que el anterior, podría ser una mediastinoscopía, porque están en la zona de la tráquea, como les decía, y si están cerca a la ventana aortopulmonar, cerca a la aorta, no cerca del corazón, una mediastinotomía también, ¿no? Entonces, que les quede eso, ¿no? Cuando está cerca al corazón, a la aorta, hago un corte. Cuando está cerca a la tráquea, a la carina, le hago, digamos, una toracoscopía, ¿no? O sea, cortes pequeños, huecos pequeños, ¿no? Este de aquí, esta reglita mnemotecnia, es para, bueno, lo encontré por ahí y se las puse, ¿no? Es para ver, por ejemplo, cómo es un T3, cuándo se considera un T3. ¿Se acuerdan el T3? Que era el tumor que invade la pared torácica, que invade pleuras, diafragma. Que si invade pared torácica y diafragma también compromete el frénico, ¿no? Ese es un T3. En cambio, un T4 es la diferencia entre el T3 y T4 y invade órganos importantes. Por eso, miren, acá el T4 afecta el nervio recurrente, incluso el nervio de la voz, ¿no? Produce el síndrome de vena cava superior cuando ya es un T4, y también hay derrame pleural maligno porque hay metástasis, ¿no? O sea, un T4 es más compromiso, digo, ¿no? Ya tiene el síndrome de vena cava. ¿Has escuchado esto? El síndrome de vena cava. Eso ya es por compromiso de la vena cava, pues, ¿no? De la vena cava superior, por compresión del tumor, que produce todo este signo de vena cava superior, ¿no? Que es este edema de los pacientes, que se les hincha todo el cuello, que hay circulación colateral evidente, ¿no? Y que están enrojecidos porque ya la vena cava está comprometida por el tumor. Entonces, esta es una emergencia, por ejemplo, este síndrome de vena cava superior, ¿no? Es una emergencia oncológica, porque si seguimos comprimiendo la vena cava, el paciente va a morir, pero va a fallecer, ¿no? Entonces, lo que se hace ahí, por ejemplo, es de emergencia, radioterapias, por ejemplo. Eso es lo que se hace en un síndrome de vena cava. Cuando uno lo ve, cuando llega en el INEM, por ejemplo, cuando he rotado, y bueno, es donde más se ve cáncer, pues, ¿no? A veces llegaban síndrome de vena cava y lo que se hacía, eso era una urgencia oncológica. Entonces, lo que se hacía ahí es llevarlo de frente a radioterapia para tratar de destruir el tumor y evitar que siga comprometiendo la vena cava, porque si no, el paciente obviamente iba a fallecer en esas horas o días, ¿no? Entonces, T4, compromiso de órganos importantes, entre ellos la vena cava, entre ellos la pleura, el nervio recurrente, y T3, ya compromiso de órganos menos importantes, como es el diafragma, las pleuras y la pared torácica, sobre todo, y aquí está justo el nombre de tumor de Pancoast, ¿no? Que es el T3 clásico. Miren, aquí también es para hacerle el repaso de los 4 tipos de tumores: el epidermoide y el de células pequeñas, les decía, es el central, y el adenocarcinoma y el anaplásico de células grandes es el periférico, ¿no? Entonces, el central tiene que ver con problemas, ya les decía, de atelectasia, porque compromete pues a veces los bronquios y produce atelectasia. El epidermoide es el más frecuente según esta literatura, pero ya les digo, actualmente ya están por ahí cerca con el adenocarcinoma. Lo que sí es importante es que el epidermoide es el más frecuente en fumadores y el adenocarcinoma en no fumadores, y eso se explica por su localización, pues, ¿no? Si es central, o sea, si está en los bronquios, ahí llega el humo, pues, del tabaco, ¿no? Entonces, por eso que es más frecuente el epidermoide en fumadores.
En cambio, el adenocarcinoma es periférico, entonces no crece en los bronquios. Entonces, por lo tanto, no está muy relacionado con los fumadores. El epidermoide es el que más se cavita con frecuencia. El que produce síndrome de Pancoas, por ejemplo. Mira, el epidermoide es el que produce síndrome de Pancoas, ¿no? A pesar de parecer periférico, ¿no? Porque está en el ápex. Pero es el epidermoide central, sino que crece hasta arriba. Es el que más se relaciona también con hipercalcemia, que este es un síndrome paraneoplásico, ¿no? El de células pequeñas, ya les decía, es el más grave, el más agresivo, el de peor pronóstico, el que cuando ya uno lo diagnostica ya no hay nada que hacer. El de células pequeñas, ¿no? O axel también le llaman, o células en la vena. Miren, el de células pequeñas es el que produce síndrome de vena cava superior. ¿Ya? Miren, síndromes paraneoplásicos, degeneración cerebelosa subaguda. Miren, los dos primeros, para que lo graben, ¿no? Epidermoide y el de células pequeñas, o sea, los centrales, son los que producen, uno, el Pancoas, el epidermoide, y el de células pequeñas, el vena cava. Esos síndromes clásicos que preguntan, ¿no? Dicen, cáncer pulmonar que produce síndrome de Pancoas, sea epidermoide central. Cáncer pulmonar que produce síndrome de vena cava, otro central también. En este caso, el de células pequeñas. En cambio, el adenocarcinoma es periférico. Es el más frecuente en no fumadores, ya les dije. Y este sí es el más frecuente en cicatrices tuberculosas, que aquí en Perú vemos bastante, ¿no? Pacientes con cicatrices tuberculosas crece adenocarcinoma, por ejemplo. También es una asociación frecuente. Que pueden preguntar, ¿no? Si es periférico, ¿qué afecta? La pleura, ¿no? La derrame pleural y también a veces osteoartropatía hipertrófica. Y el otro viene el de células grandes. El de células grandes cavita, pero poco. Y lo que más da el de células grandes es ginecomastia, ¿no? O mamas grandes. Entonces, acuérdense, mamas grandes, células grandes, ¿no? Es raro eso, ¿no? Pero a veces hay hombres con ginecomastia y eso es un síntoma de un cáncer de células grandes de pulmón, ¿no? Bueno, esto de aquí es para ver los ganglios. Mira, como les decía yo, por ejemplo, el N1 es peribronquial, miren acá, cerca del bronquio y cerca también al ilio. Ese es el N1. Ixilateral porque está en el mismo lado. N2, mediastínico. Miren el color, mediastínico, o sea, ya está más arriba, más comprometido en el mediastino, pero también es del mismo lado y también en la carina, subcarina, ¿no? ¿Ve? ¿Cuál es más grave? Este obviamente, porque está en mediastino, ya está comprometiendo, ya va a llegar seguramente a corazón, a esófago, ¿no? Es más comprometido. Y miren el N3, ya no solo no es como también mediastínico, sino que es contralateral, o sea, al otro lado de la lesión, y además puede estar también en la zona del cuello, ¿no? Escaleno o supraclavicular también, ¿no? Pero contralateral, o sea, en el mismo lado o también al lado contrario. Entonces el N3 obviamente es un compromiso ganglionar más severo, ¿no? Bueno, eso es más o menos todo lo que hay con cáncer de pulmón. El tratamiento del cáncer de pulmón, ya les dije, estadio 1, estadio 2, cirugía de cajón y prácticamente curativo. Estadio 3A también puede ser quirúrgico, va a depender de si hay algún N2 o N1, no sé, y también del sitio, la resecabilidad que les decía, pero ahí sí ya entra la cirugía o también entra la radioterapia o la quimioterapia. Y el estadio 3, en el 3B, en el estadio 4 ya es paliativo, ahí sí ya no hay nada que hacer. A ver, 1. Paciente de 42 años que acude a la consulta por disnea progresiva, ¿no? Se agita. Radiografía de tórax muestra una opacidad completa del emitoras derecho. Miren, ¿eh? Una opacidad completa del emitoras derecho. Todo el pulmón derecho. Blanco. Tráquea y estructuras mediastínicas están en la línea media. ¿Qué quiere decir? Que esto no está desplazando. Eso quiere decir, ¿no? Que están en la línea media. Porque si la tráquea y todo el mediastino, que quiere decir que incluye al corazón, obviamente estuviera bien desplazado, obviamente yo estaría pensando en algo. Si no está tan desplazado, mi diagnóstico va a cambiar. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Como yo siempre les digo, primero miren arriba. ¿Qué cosa le están planteando? ¿Qué caso es este? ¿Qué diagnóstico tendrá? Y luego váyanse abajo, ¿no? Si es una radiopacidad total, como dice ahí, que no desplaza mucho, ¿eso qué me dice que no es?
que no es un derrame, porque si es una opacidad total que me desplaza todo, eso es lo clásico en un derrame, ¿no? O sea, opacidad total en un pulmón y me desplaza todo, mediastino, corazón, tráquea desplazadas, eso es un derrame clásico, así son los derrames. Pero si no me desplaza es por algo, porque algo lo está jalando para hacia el otro lado. ¿Qué podría ser? Un tumor endobronquial que me produce atelectasia, y hace que en todo ese de opacidad probablemente sea una atelectasia, que está haciendo que el mediastino más bien se vaya hacia el lado de la atelectasia, por eso que no hay desplazamiento. Entonces ya con lo que me dicen aquí, con este enunciado, yo digo, esto puede ser una lesión, no sé, o algo que me está produciendo atelectasia, ¿no? Y esto es una atelectasia más que un derrame. Pero como es completo, no es una atelectasia cualquiera, es una atelectasia total. Probablemente sea un compromiso del bronquio principal. ¿Y qué cosa no puede comprometer el bronquio principal de lo que está acá? ¿Un cuerpo extraño? Podría ser, ¿no? Pero me dice 42 años con disnea progresiva. Un cuerpo extraño tiene que ser algo agudo, ¿no? No es progresivo, ¿no? Difícil, ¿no? La edad también, ¿no? Me está dando una edad dentro de lo que es el cáncer, por ejemplo, ¿no? Si me dice un joven de 5 años, bueno, sí puede ser un cuerpo extraño, ¿no? Pero no. Hemotórax, ya es derrame. Eso no es un derrame, porque si fuera derrame estaría desplazando. Derrame pleural masivo tampoco, ¿no? Estaría desplazando. Entonces, ¿qué me queda? Un tumor endobronquial benigno y un carcinoma de pulmón. Entonces, ¿por cuál me voy ahí? Uno por la edad, por la disnea progresiva y porque obviamente no me está desplazando, me está jalando más bien las estructuras, probablemente sea un carcinoma de pulmón más que un tumor endobronquial benigno. Un tumor endobronquial benigno no tendría por qué producir tanta atelectasia, ¿no? Como se ve acá, una atelectasia casi de todo el pulmón. ¿Qué tumor endobronquial benigno produciría eso? Es difícil, ¿no? Benigno todavía, o sea, generalmente los malignos son los que producen esa atelectasia total y además derrame también, ¿no? En este caso, aquí me plantean como atelectasia sola, sin derrame y además total, que sería pues un compromiso bronquial severo, ¿no? En este caso, por eso, no pensar en derrame, por eso que la A ni la C son no pensar en cuerpo extraño porque es línea progresiva. Ahora, un cuerpo extraño que tendría que ser pues una pelota de ping-pong para que produzca una atelectasia total de un bronquio, ¿no? Difícil, ¿no? Entonces sí pensar en un cáncer por la edad y por la disnea progresiva y porque hay una atelectasia masiva, ¿no? 2. Ante un paciente de 60 años con un carcinoma epidermoide, mira, ya me está hablando de epidermoide, ¿se acuerdan? Ese es un central o periférico, un central, ¿no? ¿Se acuerdan? El primerito, ¿relacionado a qué? Al cigarro. En el lóbulo superior dice un carcinoma epidermoide del lóbulo superior derecho. ¿Se acuerdan cuál es el carcinoma epidermoide del lóbulo superior? Apex, el pancoas. ¿No? Ya sabiendo eso, yo digo, este es un pancoas. ¿Qué más querrán decirme? A ver. Imágenes sugestivas de adenopatías paratraqueales. Miren, adenopatías paratraqueales derechas. Me está hablando de lóbulo superior derecho y adenopatías en el mismo lado, derechas, pero en la tráquea. Miren, ¿se acuerdan cómo era la tráquea? Cómo abordábamos los Ns en la tráquea. ¿A través de qué? Cuando es central, a través de una medastinoscopía. No cortar, no tomía, sino medastinoscopía. Entonces ya estoy pensando como médico, ¿no? Puedo hacerle eso. Dice, imágenes sugestivas de adenopatías paratraqueal derecha de 1 centímetro en una tomografía de tórax. Bueno, ¿cuáles de las siguientes exploraciones será la primera que yo haré como buen médico para establecer el diagnóstico de la afectación tumoral de dichas adenopatías? O sea, lo que quieren saber es qué voy a hacer con esas adenopatías para saber si el tumor está ya en algún N, digamos, en este caso sería un N1, ¿no? Entonces, ¿qué haría para saber si es N1? ¿O solamente es pancoas localizado? Tendría que hacer una biopsia de ese ganglio, ¿no? ¿Cómo lo haría? Eso es lo que me quieren decir aquí. ¿Cómo haría usted? ¿Cómo abordaría eso? Me dice. ¿Le haría una tomografía de emisión de positrones? ¿Una resonancia? Resonancia no es para pulmón, ¿no? ¿Una medastinoscopía? ¿Una biopsia transbronquial? ¿Una toracoscopía? Biopsia transbronquial es para bronquios, para pulmón. Acá me está hablando de ganglios, ¿no? Acá ya me dice que el paciente tiene un cáncer ya. Cáncer de epidermoide. Un cáncer, un tumor de pancoas tiene ya. Lo que me quieren decir aquí es cómo hago yo con sus adenopatías. ¿Cómo sé si están comprometidas? ¿Qué haría?
una mediastinoscopía, pues, ¿no? Porque es paratraqueal, pues, ya les había dicho en el cuadrito, ¿no? Cuando es comiso ganglionar, hay formas quirúrgicas de acceder. Si están en la tráquea o en la carina, una mediastinoscopía. Si están en la ventana aortopulmonar, una mediastinotomía, ¿sí? Grábense eso, ¿eh? Acá me está hablando de adenopatías, no me está hablando de hacer un abordaje al tumor. Si me dijeran abordaje al tumor, yo podría decir broncoscopía, ¿no? Porque voy al tumor, pues. O una VIPA también, ¿no? Pero en este caso ya saben el diagnóstico que es un cáncer. Me están hablando de las adenopatías nomás.